Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean el día de hoy a un episodio más de este podcast de Hablemos de Manufactura. Mi nombre es Luis Morales, supervisor de INOC Politec de México y director del Comité de Comercio Exterior de INDEX Nuevo León. El día de hoy están con nosotros a mi costado derecho Aldo, Rayo. Por favor, ¿se podrían presentar para que todos los conozcan? Muchas gracias. Aldo, por favor. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis, Rayo. Yo soy Aldo Arévalo, soy el Senior Tax Manager en Danfoss y también soy el director del Comité de Fiscal Finanzas en INDEX Nuevo León. Excelente, muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, Rayo Rodríguez. Soy gerente de aduanas y cumplimiento aduanero de Américas para OP Mobility y pues es un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Rayo. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más ha causado sensación en lo que va del año. A partir del mes de marzo se suscitó una situación donde nos cayó a todos por sorpresa. Estamos hablando directamente de los aranceles. Si bien ya habíamos manejado, ya teníamos un antecedente que años anteriores se había dado con el actual presidente, las estrategias que se llegaron a tomar y sobre todo lo que llegó a afectar a las empresas ha sido considerablemente catastrófico. Y a lo mejor estoy utilizando una palabra fatal, pero realmente es como se está dando. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito más, vamos a profundizar, vamos a revisar estrategias, procesos y con esto les agradezco bastante que estén ustedes dos el día de hoy porque nos van a dar una apertura, nos van a dar una visión que va más allá, sobre todo de qué podemos hacer quienes aún no hemos comenzado con un tipo de estrategia. Entonces sí me gustaría escuchar en su caso qué han estado haciendo, sobre todo desde, si nos pueden dar ese contenido desde que inició, o sea, cómo los tomó desde ese marzo, qué fue lo primero que empezaron a hacer. Comenzamos contigo, Aldo. Sí, pues no, como bien comentas, Luis, fue para todos una sorpresa. En un inicio te podría decir que en nuestro caso pues veíamos con cierta reserva el que realmente se fuera a materializar, sobre todo por el antecedente el primer periodo de gobierno de Trump, ¿no? Entonces sí teníamos ciertas reservas, sin embargo pues lo que ameritaba era comenzar con el análisis, ¿no? Con el análisis de los proyectos, de los procesos y con base en eso poder tomar acciones, ¿no? Obviamente aquí la clave era mantener informado a nuestros corporativos porque al final de cuentas pues esto generó ruido a nivel mundial y bueno, pues la intención era poder compartir con ellos esta información en forma oportuna. Perfecto, gracias. Rayo, de tu lado, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo tomaste? Fíjate que empezaré diciendo que antes de marzo tenía la mitad de las canas que tengo el día de hoy. Después de marzo esto ha sido una verdadera revolución, ¿no? Como bien comentas, Aldo, sobre todo la parte que tú manejas, la parte financiera de las empresas, que es donde más en la parte que yo manejo de comercio exterior, más nos estuvieron, pues ya ahora sí, no preguntando, sino exigiendo, oye, ¿qué está pasando, no? Y yo te empezaría diciendo, pues estos impuestos de la era Trump, que prácticamente es una guerra comercial que estableció bajo pues, su gran eslogan, ¿no? De hacer grande América nuevamente. Sin embargo, pues esto viene a darle pues mucho trabajo a las áreas de comercio exterior, de finanzas, de planeación, de compras, toda la cadena de producción, porque el impuesto que estamos viviendo el día de hoy, pues es un trabajo de todos en conjunto, ¿no? Por ello decidimos abordarlo con mi compañero Aldo, en la parte financiera, contigo, Luis, y pues todo lo que estamos buscando ahorita es tratar de darles información de lo que nosotros hemos venido implementando, cada quien desde su trinchera, y primero, pues es entenderlos, después de todo este caos es entender qué es lo que se está aplicando, qué es lo que se viene, cómo los podemos interpretar para cada una de las empresas y sobre todo empezar a trabajar en conjunto, que siempre lo hacemos en las industrias, pero ahorita es quien no trabaje en comunicación, en coordinación con las áreas de comercio exterior, con las áreas financieras, pues la verdad está perdido. Ahorita es uno de los grandes retos y alertas, es que en realidad hay que trabajar en conjunto. Ok, totalmente de acuerdo con ambos. Yo creo que aquí uno de los puntos, y lo recuerdo perfectamente, un fin de semana que todos estábamos esperando ese cambio que comúnmente decíamos, no, pues es tranquilidad, pero no, todos estábamos literalmente
en redes sociales, como es que se ha estado manejando ahora con esta nueva administración, ¿no? Pero ¿cuáles son esos procesos? ¿Cuáles son esos puntos, por ejemplo, en tu caso, Aldo, que has tenido que manejar para solventar, para sustentar y sobre todo para... adelante, Rayo. No, perdón, déjame nada más te interrumpo por lo que para ceder la palabra a mi compañero Aldo. Estábamos acostumbrados, Luis, a que esos tipos de problemas los teníamos en la parte de México. Nos sacaban la publicación un 24 de diciembre, un 25 de diciembre, de ahí viene el anexo 24, un 31 de diciembre, el anexo 31, pero no en Estados Unidos. Y es cierto, tienes toda la razón. O sea, ahora tenemos que estar pegados a las redes sociales porque ya no sabemos ni en qué momento van a aparecer estos cambios. Pero perdón, Aldo. No, excelente comentario. Coincido, al final de cuentas, Rayo, sí, vuelvo al punto de teníamos cierta reserva porque no estábamos acostumbrados que eso sucediera del lado de Estados Unidos. Como bien explicas, en México eso es nuestra realidad o es más común y más frecuente que suceda, no tanto en Estados Unidos. Y sí recuerdo que habíamos muchos que decíamos, bueno, esperemos que esto solo sea una especie de warning o de amenaza nada más, y al final van a llegar a un común acuerdo y no va a entrar en vigor esos cambios, ¿no? Sin embargo, pues al final sí fueron reales y eso implicó pues un trabajo en conjunto. Obviamente el primer, en mi entender, la primera área que se ve impactada es precisamente comercio exterior, porque es quien tiene el detalle, quien tiene que hacerse de la información para poder hacer proyecciones, donde entonces ya nosotros también, desde la perspectiva financiera y fiscal, pues también vamos a participar para proveer de cierta información complementaria, ¿no? Entonces coincido contigo, creo que en el pasado, si bien era una de las mejores prácticas el buscar trabajar en conjunto y alineados, ahorita ya es indispensable, porque si no lo haces de esa forma, el riesgo de que lo que tú propongas a un corporativo o a la alta dirección, pues lleva un grado de riesgo más alto de no estar tomando las decisiones adecuadas. Entonces, eso es indispensable en mi opinión. Es correcto. Ahora, Rayo, en tu caso, ¿qué te pareció que de un día para otro gente de sourcing te fuera a preguntar de que, oye, ¿y este material, cuál es su fracción arancelaria? Cuando en la vida ellos se habían acercado, ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo lo tomaste? ¿Cuáles fueron tus estrategias? ¿Cuál fue tu proceso? Fíjate que basado en eso, en mi experiencia, en mis vidas pasadas, me gusta la docencia, entonces siempre procuro estar tratando de dar capacitación interna a todas las áreas y pues a lo mejor no tenían el mismo impacto. Y ahora con lo que dices, Luis, pues me encanta porque ahora vienen y me preguntan lo que yo antes quería explicarles y ahora, no se dejaban. Claro, entonces fíjate que en mi caso particular, en nuestro corporativo hicimos una estrategia y yo me apoyo mucho con las áreas, por ejemplo, como con la de mi compañero Aldo, porque pues es donde está el dinero y es donde impactan los números, es donde tienen una visión mucho mayor. La parte de comercio exterior, pues obviamente manejamos todo el análisis de impuestos, las estrategias, todo el proceso que tenemos que llevar para una correcta clasificación y tratar de pues que los impuestos se paguen de manera correcta, pero también buscando de que pues, no se cometan errores o pecadillos que luego terminan haciéndose por ahí. Pero las áreas financieras, yo me apoyé muchísimo con las áreas financieras, ¿no? En establecerles el impacto, en decir, por ejemplo, a un Aldo, decir, Aldo, este es el impacto, esto es lo que está sucediendo, o hacemos una conciencia interna y cambiamos esta estrategia, o pues el de los resultados negativos vas a ser tú y luego el segundo va a ser yo porque yo soy el que lo estoy gastando. Entonces, yo te diría, lo primero que después de todo este maremoto fue dos cosas. Es uno, entender qué era lo que estaban tratando de implementar, porque era muy confuso aparte, fue muy confuso. Sacaban una proclamación y como dices, Luis, por redes sociales, y luego salía la proclamación y decías, oye, es legal lo que están haciendo, y empezar a leer y estudiar las proclamaciones para entender primero, uno, qué es lo que quieren hacer, y segundo, medir el impacto. Creo que esa es la parte fundamental que pues a todos, la industria, todos los asociados de Index, tenemos esa obligación, medir el impacto, cuantificarlo, ponerlo en la mesa de los financieros, así aquí como con Aldo, decirle, pues tú sabes si me ayudas o no, pero esto es lo que necesitamos hacer, y involucrar a toda la cadena de supply chain, de producción, de compras, ventas, etcétera, porque pues eso es un trabajo en equipo, ¿no?
Y sí, me encanta esto que ahora mi oficina se mantiene llena de personas pues, preguntándome lo que yo les decía. Se los dije, se los decía antes, pero bueno, ahora es el momento. Y fíjate, eso es, comentando esto último, o pensando en esto último, Rayo, al final eso es buscarle la forma positiva de estos cambios. Obviamente son retos, obviamente demandó para mucha gente, sobre todo comercio exterior, me imagino jornadas muy largas para poder llegar a tener esas cifras a las que tú haces referencia, pero si lo queremos ver del lado positivo, ahorita ya mucha gente está conociendo la relevancia que tiene asegurar la parte del cumplimiento aduanero, obviamente el cumplimiento fiscal, y eso permite que puedas desarrollar procesos más confiables en las compañías. O sea, al final, ahorita mencionabas tú que tú elaborabas y determinabas los impactos que va a haber, porque luego en la cadena sigue el área financiera, inclusive no termina ahí, y como bien comentabas, hasta un área de ventas, porque podría ser en algunos casos que el negocio decida, pues ese impacto pues yo se lo voy a trasladar al cliente. Entonces, inclusive hasta ese grado o esa otra área se volvía involucrada en el proceso, porque es quien al final de cuentas va a ir a negociar con el cliente dadas las nuevas condiciones de negocio. Los famosos Incoterms, los famosos Incoterms ahora con la parte de ventas, pues digo, siempre han sido muy importantes y siempre han tenido relevancia, y insisto, siempre hacemos de pérdida unos 2 o 3 eventos al año, involucramos a todas las áreas para hablar de Incoterms, específicamente los que manejamos, ¿no? De cada negocio es diferente, pero ahora con esto, pues es muy sencillo explicarles, no nos tenemos que preocupar nosotros, pero hay que preocupar al cliente, porque el cliente, si es el importador en Estados Unidos, o bien todo lo que manejamos, que mandamos a Europa, a Asia, en mi caso, por ejemplo, generamos mucha prototipos o partes de ingeniería que se hacen algunos análisis en Asia o en Estados Unidos, y pues la guerra, esto fue una guerra comercial, porque así como reaccionó Estados Unidos o impuso, reaccionó por ejemplo China también, o la Unión Europea para imponer tarifas, y entonces ya no nada más es lo que entra a Estados Unidos, sino lo que va ya sea de México o cualquier otra parte, o de Estados Unidos a China o a cualquier otro país que tiene un arancel recíproco, hablando técnicamente del concepto, impuesto a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora estamos en medio de un proceso en el que tenemos que ser muy claros con toda la cadena productiva para decir, no es solamente lo que compras, sino también lo que vendes, claro, y lo que mandas a investigación o a reparación, o etcétera. Claro, comentaste 2 puntos fundamentales. Uno, la capacitación, que es clave en comercio exterior y finanzas, definitivamente. Un segundo punto, medir el riesgo. Entonces, quisiera entrar en este punto con ambos. ¿Cuáles en su momento fueron las estrategias que cuando ya sacaron el porcentaje de aranceles, y que ya a grosso modo todos sabían que era un porcentaje? Primero comenzamos con un 35, con un 50 para acereros, y posteriormente nos fuimos con un 20 y hasta con un 10 ahora con las diferentes propuestas que generó Trump adicional del arancel general. ¿Qué estrategias tomaron en sus empresas? Obviamente guardando la discrecionalidad, pero si nos pudieran compartir en este caso al auditorio, para que pudiesen tomar ellos alguna estrategia similar. Aldo. Gracias. Gracias, Aldo. Fíjate que en el caso particular de nuestra organización, habíamos hecho veníamos ya haciendo un trabajo desde hace años atrás, desde que empezó la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que se empezaron a aplicar algunos aranceles, porque esto obviamente se agravó en marzo de este año, pero ya veníamos con tasas impuestas entre Estados Unidos y China. Y pues desafortunadamente en el sector en que estamos tenemos mucha dependencia electrónica, ¿no? De consumos o consumibles electrónicos o equipos, dispositivos, etcétera, de electrónico que proviene la mayor parte de Asia. Entonces, ya habíamos empezado a hacer una estrategia, nos ayudó muchísimo, ahora en marzo, se reforzaron, por ejemplo, trabajar mucho con logística.
con la cadena, con supply chain, con todo este proceso para manejar rutas, sobre todo si el destino final de las mercancías, de los componentes que vamos a producir en México, es México y no se quedan en Estados Unidos, por ejemplo, pero la ruta es por Estados Unidos, pues evitar ese impuesto a través de estrategias logísticas como de transportación inbound, el manejo de bonded warehouse en Estados Unidos o foreign trade zone inclusive. Es decir, sí existen estrategias que podemos implementar y que la membresía debe de conocer y debe de acercarse también con sus brokers, quien les debe de asesorar también en este proceso, porque hay maneras de no pagar impuestos. Si no es necesario el pago de impuestos, no hay que pagarlo. Entonces, estas estrategias logísticas que van muy de la mano con la parte de comercio exterior, pues son fundamentales en este momento, ¿no? Y cuando estableces los costos que estás evitando pagar o los impuestos que estás evitando pagar, pues la verdad es que esto no se convierte en un gasto, se convierte en una inversión, ¿no? En un cash flow que estás evitando. ¿Por qué? Pues porque estableces estas medidas estratégicas en México. Igual, inversa, ¿no? Cuando México tienes que sacar algún componente que va a reparación a Estados Unidos, por ejemplo, o que sacas parte de una máquina, pues hay criterios tanto en la parte mexicana como en la parte americana que te permiten evitar pagar impuestos, ¿no? El uso de pagamentos BMs, BOs, por ejemplo, en la parte mexicana, con sus retornos respectivos. No voy a hablar en lo específico porque cada industria, dependiendo su programa, su tipo de fiscalización en México y sus certificaciones, pues podría o no aplicar. Claro. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, sí les puedo decir que, por ejemplo, la entrada, el TMB o TIB en Estados Unidos es un tipo de entry que es para reparación y eso te permite, o para muestras o para exposiciones, y este tipo de entrada en Estados Unidos te permite no pagar impuestos. Claro, tienes que tener un agente aduanal, un broker que pueda tener puede hacer esas operaciones, y sobre todo tienes que tener un control muy fuerte y muy específico para darle ese retorno a México de esos equipos que mandas. ¿Por qué? Pues porque si no se retornan en tiempo o bajo las condiciones que te establece la aduana americana, pues existen, además de que te van a penalizar por no haber violentado un proceso, pues vas a tener que terminar pagando impuestos, ¿no? Pero existen las formas de hacerlo. Obviamente también yo diría auditar al broker. Muchas veces dejamos a los brokers americanos un poco sueltos. Tenemos mucho control sobre el broker mexicano o el agente mexicano, y al broker como la operación aduanera en Estados Unidos es más light, podría decirla. Fluye, es más tranquila, no es tan complicada como en México. Pues como que no era tanto los focos. Ahorita el broker americano tiene una gran importancia y hay que tenerlo auditado, hay que revisarle cómo está pagando, si está pagando correctamente, si está pagando en tiempo, si está aplicando las preferencias arancelarias de tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Y en general yo creo que esta parte de auditar lo que no se hacía quizá mucho en el pasado, la parte de comercio exterior es una de nuestras mayores obligaciones ahorita, ¿no? Sobre todo porque si no viene una persona como Aldo en su posición de fiscal y va a decir, oye, ¿qué está pasando? No, me estás ahorrando mucho dinero en México, pero mira en Estados Unidos todo lo que me estás generando de costos, ¿no? Cuando hay estrategias para hacerlo. Oye, y antes de cederle la palabra a Aldo, algo que comentaste muy cierto fue que al momento de que se estaban generando estas nuevas regulaciones en la legislación americana, algo muy importante es que CBP todavía no le bajaban la instrucción y era un problema manejarlo así de esta forma, ¿no? Era bien curioso, Luis, porque, y lo dices muy bien, consultábamos con los brokers o consultábamos con el personal de CBP y exactamente decían eso, decían, pues sí, ya leímos la proclamación, pero no nos han dicho cómo, o sea, ni ellos mismos sabían qué hacer, ¿no? Entonces, sí, por eso una de las primeras comentarios que decía, lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender, y a veces entender, espérate un poquito a que ellos mismos entiendan lo que quieren hacer para luego nosotros poderlo aplicar. Es correcto. Aldo, en tu caso, adelante. Pero nomás para complementar, que eso sucede más frecuentemente del lado mexicano, que sacan alguna disposición y ni siquiera está habilitada la forma para cumplir. Otra vez, en Estados Unidos eso no pasaba. Ahorita, como se están llevando a cabo estas decisiones por parte del gobierno muy, muy aceleradamente, pues no le da la oportunidad a las dependencias de poder estar disponible, tener los formatos, los procesos para que puedas cumplir, ¿no? Eso
pasa un poco más acá con estas... Y como decía, los desorganizados, perdón la expresión, pero los desorganizados, los que mandaban leyes de repente sin, pues de un momento para otro, pues era México. Y no estamos acostumbrados que Estados Unidos hiciera este tipo de proclamaciones o de criterios que bueno, pues como cualquier país está en su derecho, ¿no?, de hacer su protección. Sin embargo, pues bueno, creo que ellos mismos han ido entendiendo que esto no nada más es la idea del qué, sino es el definir el cómo y darlo a conocer con la finalidad de que pues todos tengamos la oportunidad de cumplir. La industria IMEX, la industria que estamos con Index Nuevo León, pues somos empresas cumplidas. Entonces nosotros no nos da miedo el trabajo. Lo que nos preocupa es, pues dime cómo lo debo de hacer primero. Correcto. Para poderlo aplicar, claro. Dame las herramientas para cumplir, ¿no? Es correcto. En ese sentido, Aldo, ¿tú cómo lo viviste? ¿Cómo estuviste al momento de que, si bien ya habían pasado unos meses, ya puso CBP las reglas del juego, ahora qué sigue? Tu área de comercio exterior, ahorita comentaste o hiciste el enfoque muy bien de siempre escalar toda la información, en este caso con todas las áreas. En tu caso corporativo, coméntanos, ¿qué fue cómo lo viviste? Pues al final es lo que les puedo platicar y compartir es, pues obviamente había esa urgencia de parte de corporativo. Creo que eso debió haber sido muy similar en cualquier compañía, ¿no? Pues hay un tema y queremos saber, porque luego pasa que tienes proyectos de inversión, expansiones, estás pensando relocalizar con esto que viene todavía de nearshoring. Entonces puede que tuvieras proyectos en proceso y que esto, quieras que no, pues cuando menos genera una incertidumbre a quien está tomando las decisiones de mover o no ciertos negocios de un país a otro. Entonces, sí, lo más crítico para mí fue el poder, si bien no era necesariamente yo quien tenía esa comunicación directa, al final fuimos partícipes en el proceso de poder dar esa información de los impactos, de alternativas, de explorar, por ejemplo, si actualmente tenemos flujos, pues entender si había alguna manera de hacer una mejora, de que a lo mejor teníamos un proceso que actualmente pues se hacía así porque cumple, porque no tenía mayor impacto. Sin embargo, con estos cambios, pues la realidad es que fueron retos que tuvimos para tratar de identificar qué otras alternativas podríamos tener que estuvieran en cumplimiento fiscal, financiero, aduanero, y que representaran un beneficio en términos de costos, de eficiencia operativa, inclusive de tiempos de entrega. Entonces eso fue la parte más retadora, digámoslo así, sobre todo en los primeros meses. Obviamente aquí en el caso nuestro, pues el área de comercio exterior fue la que sin duda estuvo al frente del proceso, pero sí participábamos porque al final pues también había, por ejemplo, otra de las alternativas que se buscaban explorar, además de buscar hacer una adecuación a los flujos operativos, también la parte de la proveeduría o el supply chain. Bueno, cuál es de dónde provienen todos mis productos, y tengo la posibilidad de comenzar a explorar alternativas para poder cumplir con algunas de las regulaciones, ¿no? Veíamos que podía sacar inclusive los certificados de origen, etcétera, etcétera. Entonces, eso por default te implicaba, digámoslo así, pues que tú tuvieras que comenzar a hacer ese análisis y ver alternativas desde esa perspectiva. Ajá, acabas de mencionar algo vital que creo que en esto fluye en diferentes áreas en una empresa. Digo, para los que estamos el día con día, sabemos que existen diferentes departamentos y a cada departamento lo que le interesa es que se dé lo de él. Correcto. Entonces, en esta perspectiva, como ya estamos todos literalmente sobre una cadena, la cadena de suministros, y el material tiene que llegarle al cliente sí o sí, pero muy importante lo que comentaste, sin que haya una afectación logística. Segunda, sin pagar los impuestos. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos recomiendas tú, Rayo? A toda la membresía, ¿qué nos recomiendas sobre cómo tratar este tipo de situaciones? Porque a final de cuentas, creo que ya pasamos un poquito de la tormenta, ya estamos como que en mar tranquilo, esperando ver si no vuelve a moverse las olas
¿Qué nos recomienda, Rayo? Bueno, principalmente la capacitación y trabajo en equipo. Insisto, intentamos trabajar mucho con todas las áreas para pues darles a conocer las partes fundamentales de comercio exterior y sobre todo las partes de impacto, ¿no? Hablando particularmente de impactos, por ejemplo, y ahorita tenemos una gran oportunidad, lo comentabas ahorita hace un momento, Luis, ahora las áreas se acercan a nosotros a preguntarnos por qué. Se los pongo en números. Antes de marzo, un producto que no calificara en México por cuestiones de regulaciones internacionales y tratados, se pagaba el 2.5% por nación más favorecida. El 2.5%, muchas empresas, créanme, lo sabemos, lo tenían presupuestado. O sea, no era tan preocupante hacer un proceso de calificación de ahora del TEMEC, antes del Telecan. No era tan preocupante porque era el 2.5%, lo tenías dentro del presupuesto. Ahora, con el 25% que tenemos nosotros por el IEPA, que aunque no tenemos un arancel recíproco, pero sí tenemos el por el IEPA, por el tema de fentanilo y migración, el 25% se acumula al 2.5%, es decir, estamos en el 27.5%. De un día a otro brincamos a un impacto fuerte. Entonces, los clientes, nuestros proveedores, nuestras áreas financieras empezaron a voltear a decir qué tenemos que hacer. Yo lo que diría es aprovechar esa coyuntura ahorita, que todo el mundo tiene los ojos puestos en el pago de impuestos, capacitación, trabajar en equipo con las áreas, con todas las áreas, decirles cuáles son las estrategias que podemos implementar y seguir esa línea. Obviamente deberá siempre haber la posibilidad de excepciones, pero tener siempre la estrategia logística, aduanal, inclusive hasta de potencialmente de cambiar o de relocalizar proveeduría, aprovechar el nearshoring, que estaba pues también muy de moda y que muchas cadenas productivas están localizando, pues también ser propositivos para que nosotros podamos decir estos son los principales proveedores o procesos que nos están impactando, y si los traemos a México, pues obviamente lo vamos a dejar de pagar y el impacto se va a reducir, se va a cero con el USMCA o TEMEC, se va a 0%, y bueno, pues obviamente no es lo mismo pagar un 27.5% ahorita a cero, que antes el 2.5 a cero, pues como que no era mucho el tema, ¿no? Y pues yo diría, esto es un trabajo en equipo. Trabajo en equipo de toda la cadena de producción, todo el supply chain, desde compras, transportación, logística, comercio exterior, compliance, el área de ventas, el área de producción, el área de almacén, el área de etiquetado, de empaque, todo lo que tenga que ver con el proceso productivo. Es trabajar en equipo bajo una sola fuente de proceso, es decir, pues las empresas están creadas para generar riquezas. No somos o no son empresas de beneficencia pública, entonces pues tenemos que aportar para que eso se pueda utilizar en beneficio de las compañías, y pues Index Nuevo León nos ofrece excelentes herramientas para ello, ¿no? Capacitaciones, talleres, este tipo de podcast, etcétera. Es decir, seguir con nuestra asociación para poder seguir manteniéndonos capacitados y sobre todo, pues, conocer lo que está impactando al mundo de comercio exterior. Es correcto, capacitación continua es uno de los principales enfoques que se le está dando, y comentas algo muy cierto, Rayo. ¿Cuántas veces no hemos visto malas prácticas de certificados de origen, incluso de estudios de origen que sabemos que tal vez no califican y se siguen manejando así? Hiciste un comentario también muy bueno. Una vez que hay caos, siempre hay oportunidades. Entonces creo que el enfoque que podemos dar a este caos que se generó anteriormente, lo podemos fortificar y crear muchas oportunidades, sobre todo en capacitación, y en que las personas que están dentro de comercio exterior y finanzas sepan el día con día y tengan un conocimiento mayor. En ese sentido, y Aldo,
yendo con esta pregunta, pero ahorita que comentaste y que Rayo hacía el enfoque, ¿qué pasa con los presupuestos? Los presupuestos, entiendo, muchas de las empresas los manejan a mediados de año, otras los manejan con fechas diferentes, pero ahora, con justo lo que comentaba Rayo del 2.5, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para esas empresas donde ya no es el 2.5, es el 6.5, el 10, más el YEPA, más el 232? Para no irnos tan técnicos, el 232 es un tipo de protección que da en este caso la legislación americana, y lo del YEPA es lo que comentaba ahorita Rayo de la inmigración y fentanilo. Entonces son estos impuestos que se le ponen a estas naciones. ¿Qué pasa con los presupuestos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la forma en cómo llevarlo a cabo? Sí, mira, y antes de entrar al tema en sí del proceso del presupuesto, nada más atendiendo lo que mencionabas ahorita, Rayo, de ese costo que se tenía anteriormente, dices, pues lo pago, porque a lo mejor analizando el costo-beneficio, podrías decir qué implicaba para la compañía, para el negocio, el llevar a cabo todas esas calificaciones, etcétera. ¿Qué costo representaba para mí tener eso comparado con el 2.5 y que pasara inmediato? Entonces, pudiera ser que en ese momento de decidir, pues muchas de las compañías decían, pues prefiero pagar esos 2.5 porque puede haber ese reto que a la hora de calificar no lo hagamos adecuadamente y eso tiene otros impactos adicionales. Entonces, creo que pues eso era lo que pudiera estar pasando en el pasado. Medían el riesgo. Exactamente. Muy bien, evaluaban costo-beneficio, ¿no? ¿Qué pasa ahorita? Como bien dijiste, ya no es el 2.5. Ahora ya son 27. Ahora sí nos tenemos que meter a explorar todas las alternativas posibles para reducir ese impacto en estos aranceles, en impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, atendiendo la pregunta, Luis, lo que me ha tocado a mí en mi experiencia, normalmente para agosto es cuando inician con los primeros, llamémoslo así, bosquejos de los presupuestos que van a ser aplicados el siguiente año. Obviamente, para ello, en estricta teoría, pues el trabajo que ya se hizo en estos primeros 6 meses, obviamente sirve de referencia para hacer una estimación sobre cuál va a ser el impacto que tú tienes que considerar dentro de esos presupuestos, ¿no? Así como está el tema de los costos aduaneros, el impacto en IVA que puede tener, también puede haber algunas otras implicaciones, tipo de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, tú en tu presupuesto, pues tienes que tomar algunas consideraciones, algunas assumptions para, al final de cuentas, que eso sirva de base, ¿no? Pero digamos que en la secuencia, hablando de una cronología de tiempo, podríamos hablar de que más o menos agosto, septiembre es cuando empiezan a revisar y comparar contra los costos reales que se tienen en el año. Entonces ahí es donde tendríamos que evaluar cuál sería el impacto adecuado que tendríamos que considerar en cada una de las industrias, porque como bien dijiste, Rayo, pues también eso va a depender de cómo operamos, de qué tipo de certificaciones tengamos. Derivado de eso puede haber resultados diferentes. Y aquí agregaría, Aldo, con todo lo que nos estás comentando, ahí viene 2027, 2026, 2027. 2026 particularmente, viene la renegociación o revisión. En teoría es una revisión, pero pues ya se habla mucho de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y vienen cambios muy fuertes. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ahorita lo comentabas, porque así lo permitían los presupuestos o las organizaciones, pues se decidía pagar un impuesto en vez de tratar de hacer un trabajo especializado de calificación. Pero bajo ese mismo criterio, o en los términos generales, también hemos tenido, la industria en México, hemos tenido pues muchos beneficios para importar sin el pago de aranceles a través de otros beneficios, que es sería para otro tema, ¿no? Pero por ejemplo para reglas octavas o PROSEC, y aplicar criterios de tratados de libre comercio, que es lo que viene en la revisión o renegociación, como un brinco arancelario, por ejemplo. Ojo, yo les diría, lo dejaría como un tema pendiente, revisar
toda su calificación que está por brinco arancelario, porque muy seguramente esa es una de las que más se va a ver afectada con todo lo que se viene, ¿no? Ya no lo están anunciando, nos están anunciando que viene una revisión muy fuerte de estos procesos, entonces, y eso impacta directamente pues a los presupuestos, a lo que preguntas, Luis. Yo diría, para concluir esta intervención mía, decirles, creo que en la parte de aduanas hay varios eslogans que dicen hay que tener una capacitación constante. Un buen aduanero siempre tiene una capacitación constante. Yo diría, y además que tenga un financiero de lado, porque sea el que lo entiende, al que le expliques, al que le puedas y que en conjunto trabajen. ¿Por qué? Porque ahí están los números. Es el que maneja el presupuesto, el que maneja el número, el que da esa parte de la cara y la integración de todas las áreas. Entonces, pues hay que tenerlo siempre a un Aldo ahí a nuestro lado, ¿no? Cambiar la oficina juntos. Definitivamente. y es que es lo que hablábamos ya, o sea, al final, si bien era una de las prácticas más recomendadas, ¿no? El estar en constante comunicación, sobre todo el área de comercio exterior, el área fiscal, sin duda alguna. Pero ahorita ya no es una recomendación, un nice to have, ahorita ya es indispensable, sí, porque si no estás en esa comunicación constante y efectiva, y no solo trade y tax, sino inclusive ya las áreas de ventas, las áreas de supply chain, como bien mencionaron, eso ya se vuelve esencial. Si no lo logramos, hay riesgos considerables en la toma de decisiones. Totalmente de acuerdo. Es correcto. Rayo, ahorita comentaste... perfectamente se viene renegociación de TEMEC. ¿Qué es lo que vislumbras? Ya nos comentaste del salto arancelario, que en la actualidad el salto arancelario es una de las formas de calificación de reglas de origen, que si bien maneja del 50 al 60% en el mundo de fracciones arancelarias, ¿cuál es la perspectiva que tienes a grosso modo? O sea, ¿crees que nos vayamos por un valor de contenido regional en su mayoría de fracciones? Yo consideraría que sí, porque esa es la naturaleza de los tratados. Los tratados de libre comercio se establecen entre 2 o 3 países y el objetivo es fomentar la proveeduría de esos países, ¿no? Okay. Es decir, pues, vamos a producirnos, vamos a intercambiarnos bienes de consumo, pero pues también toda la producción que hagas, pues vamos a hacer, somos socios comerciales, vamos a desarrollar nuestras cadenas productivas con la finalidad de no solamente a los más grandes, sino también a los medianos o pequeños productores, poderles dar negocio dentro de la región. Y pues desgraciadamente sabemos que eso no ha sido al 100% en México. Desde hace más de 50 años que se estableció la industria maquiladora en México, pues en vez de que esto sea, el nearshoring no debería ser una moda, debería ser una realidad desde hace 50 años. Si se establecieron las empresas aquí en México era para que desarrolláramos la cadena productiva en México. Aquí, México, Estados Unidos o Canadá, vamos a hablar de México. Y ahorita precisamente por eso el nearshoring está tan de moda, está en la boca de todos. ¿Por qué? Porque es lo que se está fomentando. Entonces yo creo que sí viene una revisión muy fuerte en la parte de el contenido regional. Desafortunadamente yo sí lo veo así, que se van a endurecer mucho los criterios para aumentar el contenido regional, pero un contenido regional además real. Que sea cierto, no solamente que se venga y se haga una medio tipo transformación simulada y luego se quiera. Eso es lo que los gobiernos de Estados Unidos, México, Canadá, todos han estado observando, que tiene que ser una transformación real lo que aumente o para que se considere como originario. La transformación debe de ser sustancial y debe de tener, bueno, para eso son las reglas de origen, para que de ahí está la parte técnica, pero yo sí creo que eso es lo que viene muy fuerte. Entonces por eso mi insistencia en decirle a toda la industria, revisen de una vez, estamos a más de un año, vayamos revisando todas aquellas partes o productos terminados que están calificándose por brinco arancelario, okay. Porque brinco arancelario, sin entrar en términos técnicos, quiere decir no importa de dónde traigas los consumibles, simplemente que tus consumibles, tus productos, tus componentes, con los que vas a transformar o vas a hacer un producto terminado, no sean la misma fracción del producto terminado. Entonces, si son diferentes, ya con eso es un brinco arancelario. Ahí existe una gran hueco, yo lo diría, en el cual podríamos estar con una proveeduría mexicana muy amplia, pero pues
no la tenemos, ¿no? Y creo que es donde tenemos que enfocar los ojos. Okay. Sí, bueno, muchas gracias, Rayo. Se ha pasado muy rápido el tiempo, muchachos, entonces ya para dar cierre a esto, comentabas ahorita, Aldo, de que sí debemos de estar en constante comunicación y Rayo también estaba de acuerdo en eso, en que siempre debe de haber un financiero al lado de alguien, de algún aduanero. Entonces, gracias a esto vamos a tener el Foro de Comercio Exterior junto con Finanzas Fiscal, ya en el próximo agosto. ¿Cuáles son las recomendaciones ya para concluir, Aldo? Sí, básicamente es, tomando este último ejemplo que decías, Rayo, una alternativa o una estrategia inclusive podría ser, pues sí, comenzar a buscar alternativas de proveeduría para cumplir con el valor de contenido, para poder aplicar a los beneficios, etcétera, ¿no? Y el reto que se tiene actualmente es ese, o sea, México no tiene actualmente esa oferta de proveeduría para tú decir, pues perfecto, ya no le compro a China, ahora lo compro aquí en México, ¿verdad? Y lo incorporo como parte de mis componentes. No, de momento no existe, y eso es el reto que yo entiendo que si ese va a ser el cambio que venga en 2026 con esa revisión, renovación del tratado, pues ahí es donde va a estar el reto, ¿no? Okay. Del lado fiscal, del lado de finanzas, yo lo que obviamente les recomendaría es, más allá de que por obviar el objetivo que se tiene y lo que hemos platicado hasta ahorita es pues eficientizar costos, el optimizar el capital de trabajo que tienen los negocios, pero también y tal vez sonamos reiterativos, pero la realidad es que sí, o sea, tenemos que buscar tener un enfoque más proactivo de todas las áreas, porque bien decías tú, Luis, hace ratito, cada quien nos enfocamos en nuestro pedacito, en lo que nosotros tenemos que asegurar, y creo que ahorita ya es indispensable y muy recomendable que conozcamos un poco más allá. O sea, no solo es, pues yo sé que comercio exterior me va a dar un pedimento y ese pedimento lo agarro para fiscal, para efecto de declarar mis impuestos, y financieramente para reconocerlo en mi contabilidad y conocer los costos, etcétera, etcétera, hacer los presupuestos. Ahorita es importante desde mi perspectiva que ya haya un conocimiento un poco más amplio. Lo que tú mencionabas también, Rayo, o sea, el que ya hay más gente que está queriendo conocer no solo de lo que ellos hacen, sino inclusive de cómo te impacta a ti lo que ellos hagan o dejen de hacer. Y eso para mí sería la principal recomendación ya para cerrar esto. Ok, muchísimas gracias, Aldo. Rayo. Sí, pues yo creo que con lo que comentas, Luis, haciendo de lo que viene el Foro de Comercio Exterior, yo diría a toda la audiencia, pues están cordialmente invitados, pero no vayan nada más los de Comercio Exterior ni los de Fiscal, llévense también al de compras, llévense al director de operaciones, llévense también al menos un representante de la cadena de suministros. Van a haber temas muy importantes como estos que estamos tocando el día de hoy o platicando, y es muy muy importante que tengamos esa audiencia, porque creo que es lo que necesitamos más, pues tener con mucho conocimiento a toda la cadena productiva. Y pues bueno, yo diría solamente, pues tenemos que mantener la cabeza fría, tratar de dormir un poco, porque pues vienen cambios también muy importantes. Se avecina, insisto, la renegociación o revisión del Tratado de Libre Comercio, más todo lo que se viene acumulando también por la parte mexicana, cambios mexicanos en leyes, en regulaciones, y bueno, esto nos mantiene muy, muy activos, ¿no? Y afortunadamente pues cada vez hemos entendido, y creo que las organizaciones han entendido, que las áreas de comercio exterior no son áreas de servicio. No es un agente aduanal, no, la agencia aduanal es una parte del proceso. El área de comercio exterior es un área especializada desde mi punto de vista fundamental, muy importante para las organizaciones, y hay que darle presupuestos directivos, financieros, saldo. Las herramientas que se requieren para poder dar. Claro. Y exigirles los resultados, obviamente, ¿no? Hay que dar los resultados también, pero con todo el conocimiento y con la experiencia que tengamos y que vayamos adquiriendo también. Mi recomendación final, o con esto concluiría, es
Lo que hemos platicado ahorita ha sido las experiencias tanto de Aldo como de un servidor en lo que hemos venido teniendo, pero cada empresa tiene su propio universo. Cada empresa tiene que revisar, sentar a sus agentes aduanales, a sus brokers, a sus áreas de producción, de toda su cadena de suministros, platicarse y revisar, entender todo el negocio. Parece increíble, pero a veces así debe empezarse. Entender el negocio y establecer las estrategias a partir de contratos, a partir de Incoterms, a partir de todo lo que tengas, tanto como con clientes proveedores, y no es una receta de cocina mágica ni única. Nosotros, todo encabezado por ti, Luis, como director del Comité de Comercio Exterior y todo el equipo de Index, pues lo que buscamos siempre es dar referencias, pero la receta única no existe. Entonces, cada quien tiene que construirla. Ese sería mi comentario final. Ok, perfecto. Les agradezco bastante, Rayo, Aldo, que se hayan tomado el tiempo por estar aquí, sobre todo que nos compartan su conocimiento. Les agradecemos bastante el hecho de que hayan tomado este podcast. Lo pueden consultar a través de Apple Podcast, Spotify y YouTube. Mi nombre es Luis Morales y este fue un episodio más de Hablemos de Manufactura de Index Nuevo León. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.